gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Adórale a Él. A tu trono. Señor, abrimos nuestro corazón para escucharte a ti. Dígale al Señor que tu palabra haya cabida en mi corazón. Dígale a Él, quiero escucharte, Dios. Quiero escucharte. Es algo maravilloso. No sé si usted tuvo esa misma libertad para sentirlo, para experimentarlo, pero aquí está la presencia del Señor, hermano. Aquí está su presencia. Y es maravilloso cuando nosotros llegamos y nos deleitamos en esa presencia maravillosa del Señor. Qué bueno es Dios, ¿cierto? Estos espacios Él nos los permite para que nosotros nos recreemos en Él. Cada día Él está interesado en traer un refrigerio a nuestras vidas, manifestando su presencia, hablándonos a través de su palabra. Él está siempre interesado en esto, hermano. Gloria a Dios. Usted y yo lo que debemos estar es siempre dispuestos. Dispuestos. Dice la palabra que el Señor le abrió el entendimiento a una mujer. Y ella pudo comprender la palabra, ella pudo abrir su corazón para recibir esa bendición que Dios tenía para ella. Y creo que Dios tiene una bendición para cada uno de nosotros en esta tarde, hermano. ¿Sí lo cree, verdad? Yo lo creo que Él la tiene para mí. Dios te llama a ti y me llama a mí con un propósito. Siempre ha sido y seguirá siendo la manera de Dios tratar con nosotros. Si tú y yo estamos aquí es porque Él tiene un propósito maravilloso con nosotros. Nunca debemos olvidar eso. Nunca debemos olvidar que hemos sido llamados por Él, por el Rey. Pero hay algo muy interesante que nosotros también debemos tener en cuenta, y es que no solo se trata de que estemos aquí en este lugar. También se necesita que aprendamos a estar en la presencia de Él. Porque a veces podemos estar en la iglesia, pero no en la presencia del Señor, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Podemos estar en la iglesia, pero posiblemente no estemos en la presencia de Él. Y Dios, en ese propósito maravilloso que ha establecido con nosotros, Él tiene el deseo, la intención de cumplirlo. Amén. Él tiene la intención de cumplirlo. Él quiere cumplirlo. Él ha propuesto cumplir ese propósito en nosotros. Él le dijo a Jacob, le dijo, porque no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he hablado, lo que te he dicho. Y es lo que Dios te dice a ti, me dice a mí en esta hora. Él no nos va a dejar hasta que haya hecho con nosotros. ¿Usted sí lo cree? Dígale al que está a su lado, Dios no te va a dejar hasta que haya hecho contigo lo que te ha hablado, lo que te ha dicho. Y en ese propósito, hermanos, y en ese proyecto de Dios con nuestras vidas, pueden ocurrir muchísimas cosas. Pueden pasar muchas cosas. Pueden estar delante de nosotros muchas cosas. Inclusive circunstancias que pueden parecer contrarias a lo que Dios nos ha hablado. Pero depende de nuestra contundencia en la fe. Depende de nuestra contundencia para creerle a Él que el propósito de Dios puede ser efectivo, contundente sobre nosotros. Depende de eso. ¿Sabe? Dice la palabra del Señor en el libro de Esther. Quiero hablarte en esta tarde acerca de este tema. En la presencia del Rey. En la presencia del Rey. Dice la palabra del Señor en el libro de Esther, capítulo 2.
Libro de Esther, capítulo 2. Mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era, ¿están allí conmigo? ¿Cómo se llamaba este muchacho, este señor? Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa. ¿A quién había criado? Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío. ¿Quién era Hadasa? ¿Y quién era Mardoqueo? ¿Era qué? Era tío de Esther. Era primo, hermanos. Mire bien para que vea, dice la Biblia que Esther era hijo del tío de Mardoqueo. Entonces ellos eran primos. Porque era huérfana Esther. Y la joven era como de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Gloria a Dios. Estamos leyendo en Esther capítulo 2, vamos en el versículo 8, deténgase ahí un instante. Aquí encontramos, hermanos, una mujer, una joven, dice la palabra de nombre Esther. Y ellos habían sido transportados en cautividad cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén y todo el territorio de Israel. Ellos fueron transportados, llevados cautivos. Y allá en ese lugar dice la palabra que el rey Asuero, en ese entonces gobernaba, dispone elegir nuevamente reina para reemplazar a la que había perdido el trono. Y dentro de todas las doncellas que se presentan, también Mardoqueo insta a su prima, hija adoptiva, para que se presente delante del rey. Ya Dios había planeado, diga, Dios había planeado. Dios había programado algo poderoso a través de Esther, para hacer a través de ella a favor del pueblo de Israel. Dios establece un propósito. Aquí vemos el propósito de Dios establecido con claridad. Cuando usted lee todo el libro de Esther, entiende, esta es una historia muy hermosa, me gusta mucho. Pero, aunque Dios había establecido un propósito con Esther, en ese transcurso de que se ejecutara, de que se consolidara, de que se materializara ese propósito de Dios, ocurre algo desfavorable, algo que no era muy grato para los judíos que estaban en Susa. Y es que se emite un decreto de muerte sobre todos los judíos. Cuando esto ocurre, llegue por favor al capítulo 4. Dice la palabra en el versículo 7. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que mostrasen a Esther y se lo declarasen, y le encargara que fuera ante el rey. ¿Dónde tenía que llegar ella? Ante el rey. ¿Dónde estaba ella? Estaba en el palacio del rey. Pero ahora Mardoqueo, cuando le envía la razón, le dice: Esther no es en el palacio del rey, debe ser en la presencia del rey, ante el rey. ¿Cree usted que en algún momento
dentro del propósito que Dios ha establecido con su vida, se ha presentado algo desfavorable y nosotros nos hemos conformado muchas veces con estar en la iglesia. Pero Dios dice, no es solamente viniendo a la iglesia, tienes que estar en mi presencia. Son dos cosas diferentes, hermano. No, pero si es que yo soy cristiano y yo voy a la iglesia, pero amas la presencia de Dios. Mardoqueo le dice a Esther, esto es lo que está ocurriendo y te encargo que tú vayas ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Dice la palabra, versículo 10, entonces Esther dijo a Hadad que le dijesen a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. ¿Qué pasa en este momento? Esther tiene unos temores. Esther tiene unas razones. Esther tiene unos argumentos. Esther tiene unas excusas para no estar delante del rey. ¿Aló? ¿No será que muchas veces en nosotros también han habido excusas para estar delante del rey? ¿Cuáles son las razones que a veces hemos tenido para no estar delante del rey? Lo que pasa es que trabajo mucho. Lo que pasa es que llego cansado. Lo que pasa es que... Y empezamos a colocar razones, argumentos. Lo que pasa es que hoy quiero quedarme en casa. Y tenemos muchos argumentos. Tenemos muchas razones para a veces no estar delante de la presencia del rey. Lo que pasa es que tengo mucho sueño. Y Dios está llamando a su pueblo, Dios nos está llamando a nosotros. No solamente a que hagamos parte de su iglesia, de su redil, y que tengamos un lugar como este para congregarnos. Dios está llamando a su pueblo para que cada día procuremos estar delante de Él con súplica, dice la Biblia, con intercesión. Fue lo que Esther debía hacer ante el rey. Suplicar, dice aquí, interceder. Dios está llamando, hermano, nos está llamando a eso. Cuando Esther coloca sus razones, para ella eran valederas o eran unas razones lógicas, a veces para nosotros también lo son. Las razones que tenemos a veces para nosotros le hallamos lógica, pero delante del Señor tenemos que analizar esto, tenemos que examinar esto. Y dice la Biblia, versículo 13, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Solamente viniendo en la iglesia tenemos escape. ¿Aló? ¿Será que solamente estando aquí en la casa del Señor tenemos escape? ¿Será que solamente la solución a las circunstancias adversas dependen de que nosotros lleguemos a este lugar? Permítame decirle que no. Mire lo que le dijo Mardoqueo, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Bendito es el nombre del Señor para siempre. A través de las escrituras, hermanos, encontramos muchísimos ejemplos de personajes, hombres y mujeres, que un día Dios estableció un propósito, así como con usted y conmigo. Y Dios le dio una palabra maravillosa, poderosa, y Dios estableció cumplir esa palabra
en esas personas. Pero desafortunadamente hubo un fracaso en el cumplimiento de esa promesa en esa persona. La razón, Dios es mentiroso. La razón, Dios es el que falta. ¿Esa es la razón, hermano? ¿O no cree que la razón somos nosotros? Por ejemplo, lleguemos al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, por favor. En el capítulo 10 del primer libro de Samuel, encontramos algo que me llamó mucho la atención cuando estudiaba este tema. En el versículo 6 y 7 dice, podemos leer en el versículo 1 primeramente, dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza. Primera de Samuel capítulo 10, 1. La derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? ¿De quién está hablando la palabra? De un hombre llamado Saúl. Aquí claramente está establecido el propósito de Dios con este muchacho llamado Saúl, un joven. Dice, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Dios lo llamó para que reinara. Dios quería cumplir un propósito poderoso en la vida de Saúl. Y dice en el versículo 6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás ¿qué? Serás ¿qué? Mudado en otro hombre. El Espíritu Santo de Dios, dice la palabra, que vino sobre este muchacho y él fue mudado. En este momento está siendo manifiesta la presencia de Dios en este joven. Cuando usted y yo somos amantes de la presencia del Señor, hermanos, algo poderoso tiene que pasar en nuestras vidas. Dice la Biblia que Saúl fue mudado en otro hombre. Jamás usted y yo seremos los mismos. Jamás. Y no podemos por nada, mi hermano, darle lugar al enemigo. No podemos permitir que el enemigo frustre ese propósito. Si nosotros hemos sido investidos del poder de la presencia de Dios, tendremos que ser diferentes. Está bien demarcado el propósito de Dios con nuestras vidas. Hace poco yo le decía a mi hermano, él está aquí, lo bendigo en esta hora, él es cabo del ejército. Le decía, Dios te hizo un llamado a ti, cual muy pocas veces Dios lo hace. Porque casi siempre nosotros llegamos cuando estamos con un dolor, cuando estamos con un malestar, cuando estamos con alguna dificultad o muchas cosas parecidas. Pero Dios hizo algo poderoso en la vida de mi hermano, que él hasta temblaba a causa de la presencia de Dios, la forma como Dios estaba manifestando en él. Jamás la vida de una persona que es investida del poder de la presencia de Dios, que ama la presencia de Dios, jamás será la misma. Tiene que ser mudado en otra persona. Y dice aquí, sigue diciendo en el versículo 7, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz todo lo que viniere a la mano, porque Dios está contigo. Ese es el momento, hermano, cuando nosotros somos amantes de la presencia, cuando somos amantes de estar delante de Él, no solamente en la iglesia, sino delante de Él. Hermanos, es cuando los proyectos, es cuando las cosas que Dios pone delante de nosotros, Dios nos va a sacar victoriosos, Dios nos va a sacar, hermanos, avantes. Amén. Porque ahí está Dios. Pero ocurrió algo. Primera de Samuel 15. Ocurrió algo en la vida de este muchacho. Ese hombre que había sido investido, que estaba lleno de la presencia de Dios. Capítulo 15, en el versículo 26. Dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. ¿Por qué? Dígalo. ¿Por qué? Léalo. ¿Por qué? Porque desechaste la palabra de Jehová. Un hombre que un día estuvo en la presencia de Dios, lleno de la presencia de Dios, del poder del Espíritu Santo.
Ahora se le da por desechar la palabra de Dios. Hermanos, causa de fracaso. El día que usted y yo desechemos la palabra de Dios, ese día es el inicio de nuestro fracaso, de nuestras derrotas. Amén. Dice, no volveré a estar contigo. ¿Por qué? Porque tú has desechado la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey, dice aquí la Biblia. Dios le mintió entonces a Saúl cuando le dijo, te estoy levantando como príncipe sobre Israel. Dios le mintió, Dios le faltó. ¿Sabe una cosa, hermanos? Nosotros somos especialistas en culpar a Dios de nuestras derrotas, de las cosas que nos salen mal. Somos especialistas. ¿Sabe qué es lo que muchas veces hacemos? Decimos, y eso que yo estoy en la iglesia, ¿y por qué Dios no me responde? Ya Dios no me oye. Dios, yo he clamado, pero Dios no hace nada por mí. Y muchas veces empezamos a cuestionar y terminamos a veces culpando a Dios de las cosas desfavorables que nos acontecen. Dice la Biblia que Dios estaba desechando a este muchacho para que no fuese rey, pero la culpa no era de Dios. Él empezó a faltar cuando empezó a desechar la palabra de Dios. Capítulo 28 del primer libro de Samuel. Versículo 15. Y Samuel dijo a Saúl, capítulo 28 de primera de Samuel, versículo 15. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, ¿qué respondió él? Léalo. Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Un día dijo el apóstol Pablo, no sea que habiendo sido yo heraldo delante de muchos, yo venga a ser eliminado. Mi hermano, jamás de los jamases debe estar en nosotros ni la más mínima intención de abandonar la presencia de Dios. Jamás de los jamases descuidemos su presencia. Es delante del rey, hermanos, es en la presencia del rey que tenemos victoria. Ahora este hombre perdió la presencia de Dios, desechó la palabra, ahora está siendo derrotado. Ahora los problemas le están abrumando. Ahora las dificultades están tomando el control de su vida. Ahora su vida se está convirtiendo en un caos. Ahora su vida está siendo miserable. Ahora su vida está perdiendo sentido, porque desechó la palabra de Dios y dejó de amar la presencia de Dios. Que no ocurra en nosotros tal cosa. Dios establece un propósito con un hombre. Libro de los Jueces. En el capítulo 13, Dios establece un propósito. Jueces capítulo 13. En el versículo 3 dice la palabra. Jueces capítulo 13, versículo 3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda. Versículo 5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de ¿quién? Dios establece ahora un propósito con otro muchacho. Desde el vientre Dios establece el propósito, y uno de los propósitos
por los que lo llama el Señor es para que Él fuese salvador del pueblo de Israel. Dios establece sobre Él una misión. Gloria a Dios. Dios establece una misión. Capítulo 13, versículo 24. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre. Y el niño creció. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo bendijo. Versículo 25. Aquí vamos. Dice: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. ¿En quién? En Sansón. Hombre investido de la presencia de Dios. Dios lo llama y Dios lo llena. Cuando Dios te llamó a ti y a mí, Dios nos llenó de su Espíritu Santo, hermano. Dios estableció un propósito y Dios dijo que ese propósito había de ser firme, que Dios estaba dispuesto a cumplirlo, que Dios estaba dispuesto a ejecutarlo. Amén. Ese es nuestro Dios. Dios no miente en eso. Gloria a Dios. Capítulo 16 de Jueces, versículo 18, versículo 17. Le descubrió pues todo su corazón. ¿Quién? Sansón. Descubrió todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. ¿Cómo estaba él? Dormido. Descubrió el corazón, faltó al plan de Dios, faltó al ministerio que Dios le había dado. Y dice: y llamó a un hombre a quien rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él ¿qué? Él no sabía que Jehová se había apartado de él. Un hombre que pierde la presencia de Dios, no Dios se la quita o se la niega, él perdió la presencia de Dios. Él dejó de amar esa presencia. Él vivía rodeado de la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo era su cotidianidad. Hermanos, quizás eso fue en nosotros, en muchos de nosotros. La presencia del Espíritu Santo era nuestra cotidianidad. Pero ¿cuánto hace, hermanos, que hemos quitado la mirada de ese primer amor, de esa buena intención de procurar su presencia? Cuando llegamos, orábamos, procurábamos estar delante de Él. Llegábamos en las noches, llegábamos en las madrugadas. El Señor nos despertaba y decíamos: gracias, Señor, porque me has despertado. ¿Y no será que ahora procuramos consolidar el sueño con la almohada, aunque despertemos y sintamos que hay un llamado de Dios para estar ante Él, y le hemos colocado excusas? ¿Qué ha pasado? Se nos ha olvidado que un día nosotros teníamos un primer amor, que no queríamos dejar de venir a la iglesia, que no queríamos desprendernos de esos espacios espirituales, que queríamos estar allí en la tónica espiritual. No escatimábamos momentos, no lo dejábamos pasar.
sino que siempre anhelábamos estar allí. La presencia del Espíritu Santo en la vida de Sansón era su cotidianidad, pero ahora este hombre la descuida. La descuida. Dice la Biblia, versículo 21, y los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Un hombre que perdió hasta la visión, que no hayamos nosotros perdido hasta nuestro norte, hermano, cuando en fe nos levantamos delante del Señor para decirle: Dios, yo te creo a ti, Señor, yo sé que tú lo harás. Ahora quizás hemos perdido la visión, esa expectativa de llegar a Dios en fe, de creerle a Él que Él lo hará, y quizás hemos puesto por duda muchas cosas que Dios determinó sobre nosotros, y no hemos querido ni siquiera aceptar que somos nosotros, y antes hemos culpado a Dios de los fracasos. Aquí vemos a un hombre fracasando. ¿Cuál es la razón del fracaso que quizás hemos tenido en algún momento? Quizás alguien ha tenido un fracaso en su hogar. La culpa fue de Dios, o la culpa fue de quien descuidó la presencia, de quien no supo pelear la buena batalla, quien no supo pararse delante de Dios. Dice la palabra que Mardoqueo le dice a Esther: yo te encargo que estés ante el rey para que supliques, para que intercedas. Es necesario, hermanos, que nosotros procuremos esa presencia de Él, para interceder, para procurar estar allí, hermanos, delante de Él, por nuestra casa, por nuestra familia. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Esther, ante esta razón que le envía Mardoqueo, se decidió por ir ante el rey. ¿Sabe qué encontró allí? Encontró la respuesta. Yo quiero decirte, mi hermano, que la respuesta tuya y mía está delante de su presencia. Está delante de Él, no está en otro lugar, no está en otra parte, ni siquiera si la buscamos por otras formas. Está solamente delante de Él. La solución de ese hogar está delante de Él, hermano. Ese problema, esa dificultad solamente tiene solución delante de Él, no es en otro lugar. Allí Mardoqueo, cuando le envía esta razón a Esther, ella lo hace. Y esta mujer, por presentarse delante del rey, trae salvación sobre toda una nación. Tú y yo podemos marcar nuestra generación como una generación de poder, como una generación de bendición, cuando amamos la presencia de Dios. Pero cuando nos dedicamos es a murmurar, a criticar, a refunfuñar, a poner en duda lo que Dios ha hecho y ha dicho que haría con nosotros, hermanos, allí hay fracaso. Yo te invito para que cada día yo me estoy trazando esa meta de anhelar con más ahínco la presencia de Él, y me estoy esforzando por hacerlo, por dejar a un lado las excusas y para estar siempre dispuesto para llegar a Él. Y es la invitación que te hago también, mi hermano. Por favor, cierra tus ojos allí donde tú estás y dile al Señor en este momento: Dios, tú me conoces a mí. Tú conoces, Señor, lo que ha ocurrido en mi corazón. Dios, aún recuerdo esos momentos cuando, grandemente enamorado de ti, Señor, yo anhelaba estar allí delante de tu presencia. Muchas cosas han cambiado, Señor, hasta el día de hoy. Muchas veces he llegado delante de ti, Señor, con excusas. He dejado de buscar tu presencia anteponiendo muchas excusas. Dios, muchas veces ni siquiera he entendido que la razón de muchas cosas adversas es el descuido de tu presencia. Perdóname, Señor. Pero hoy yo me levanto con esa intención en mi corazón. Hoy yo me levanto, Dios, por esta palabra, deseoso
de ser lleno una vez más de tu presencia, Señor. Dígale: Dios Todopoderoso, yo te necesito, Padre. Colócate sobre tus pies un instante. Yo te necesito, Señor. Yo te necesito, Dios. Dile: yo te necesito. Dile: yo te necesito, Señor. He descuidado tu presencia y me he conformado solo con venir a la iglesia. Dios, pero yo te necesito y hoy me lanzo conforme es el reto que tú colocas delante de mí en este momento, Dios. Y conforme es el llamado que tú me haces para nuevamente volver al lugar de tu presencia. Levanta tus manos y díselo con tus propias palabras a Él. Dile: Dios, gracias, gracias.